Bien, ahora veremos la descripción y el significado, más que todo. ¿A qué se refiere la norma E030, diseño sismorresistente? Primero vamos a hablar de la filosofía y principios de la norma, ¿no? La filosofía se basa en tres cosas. Estas tres cosas son evitar pérdidas de vidas humanas. O sea, ninguna persona debería fallecer en un evento sísmico. Asegurar la continuidad de los servicios básicos, como son agua, luz, desagüe, hasta internet, ¿no? Debemos asegurar la continuidad de los servicios básicos y debemos minimizar los daños a la propiedad. Esas tres cosas tenemos que lograr mediante un diseño sismorresistente. Entonces, tenemos que ser conscientes que dar seguridad completa, total, al 100% es casi imposible e incluso antieconómica. Por lo tanto, la norma nos presenta los siguientes principios debido a esta filosofía. Y estos principios son los siguientes. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos. Es decir, en un sismo severo, más rato vamos a explicar lo que significa severo, no debe fallecer ninguna persona. La estructura sí puede sufrir cierto daño, un daño que puede ser reparado después, ¿no? Eso tenemos que asegurar mediante un diseño sísmico óptimo. Después indica que la estructura no debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados. O sea, la estructura no debería tener daño, ¿no? Mediante un sismo moderado, que también vamos a explicar más o menos a qué se refiere. Y estos daños ya son, y si tuviera daños, ya sería simplemente de la tabiquería, ¿no? O cosas no estructurales. Mientras en un evento que sería severo, ya los daños son estructurales, pero se pueden reparar. En un sismo moderado, el daño ya es simplemente de la tabiquería, ¿no? O de cosas fáciles de reparar. La estructura en sí no debería tener daño. Con esos dos es prácticamente con lo que se diseña, ¿no? Lo que tenemos que diseñar, teniendo esa filosofía. La parte 3, que el ítem C, nos indica acerca de las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5, donde tenemos que asegurar que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Quiere decir que después de un sismo severo no debe tener daño y debe seguir operando. La estructura debe seguir funcionando normalmente, ¿no? Y para hacer eso han incluido aisladores, ¿no? Aisladores en la base. He subido, me parece que ayer o antes de ayer, la propuesta de norma E031, ¿no? De aisladores sísmicos a la página de MK Ingenieros. La pueden descargar y la pueden leer. Me comentaron que esa norma sí ya está casi ya para aprobar. No tiene casi observaciones. Así que esa norma puede que salga incluso antes que la propuesta de diseño sismorresistente 2017. Acá vamos a ver más o menos cómo podemos calificar el daño de una estructura. De una manera hablando de capacidad y demanda, ¿no? Nuestra estructura, vamos a modelarla. Esto sería mediante un análisis no lineal. Esta sería la curva de capacidad de nuestra estructura.
que la vamos a obtener mediante un análisis no lineal, como les dije, donde nuestra capacidad la vamos a particionar en ciertos rangos o límites de capacidad. Cuando una estructura puede estar totalmente operacional inmediata, en seguridad de vida, que es acá donde nuestra norma nos indica diseñar, seguridad de vida para edificios, puede estar en un rango de precolapso o de colapso, ¿no? Entonces, nuestra curva de capacidad nos va a decir el desplazamiento en el punto superior, quiere decir en el techo, y el cortante en la base que puede resistir, ¿no? Una curva, mientras más dúctil sea, la ductilidad se califica o se obtiene mediante su último punto dividido entre su punto de fluencia. Sería este desplazamiento dividido entre este desplazamiento y obtenemos la ductilidad de nuestra estructura. Acá podemos catalogar cuándo un sismo puede ser considerado como severo o moderado. O también podemos determinar un sismo frecuente. Un sismo frecuente podría definirse como una probabilidad de excedencia del 50% para un edificio de 30 años. O para una estructura de vida útil de 30 años. Lo cual indicaría un periodo de retorno de 43 años. Esta fórmula que como la pueden ver ustedes, E es igual a 1 menos 1 entre periodo de retorno en años elevado a la vida útil de la estructura. Si reemplazamos, por ejemplo, la vida útil de 30 años, la reemplazamos acá, y el periodo de retorno de 43 años lo reemplazamos acá, vamos a obtener una excedencia de probabilidad, una probabilidad de excedencia del 50%. En la norma indica lo siguiente. Por ejemplo, para un sismo considerado como raro, en la norma indica va a haber una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. ¿Se acuerdan? Eso indica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que diseñar para un sismo que viene cada 475 años. Si reemplazamos, vamos a obtener esa probabilidad de excedencia del 10%. Pero ese sismo, que se le conoce raro o severo, un sismo severo vendría a ser este sismo raro. Pero existe otro sismo, el sismo moderado podría considerarse como un sismo ocasional, ¿no? Que en una vida útil de 50 años va a haber una probabilidad de excedencia del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a diseñar para un sismo de cada 72 años. Es decir, que nuestro sismo de diseño va a tener un periodo de retorno de 72 años. Eso sería un sismo moderado o ocasional. Un sismo severo o raro sería un sismo para un periodo de retorno de 475 años. Pero hay un sismo un poco mayor, que vendría a ser el muy raro, que sería un sismo con un periodo de retorno de 975 años. Pero aún hay otro sismo más fuerte todavía, que es como lo que indica la norma. Bueno, en este caso son para edificios no indica eso, ¿no? Pero sí para el caso de puentes. El manual de puentes del 2016 indica que para puentes críticos, ¿no? Porque hay varios tipos de puentes, dentro de esos puentes vendrían a ser los esenciales, que deben soportar un periodo de retorno de 975 años, y los puentes críticos deberían soportar un sismo
con un periodo de retorno de 2.475 años. Entonces sería un sismo mucho más fuerte, ¿no? Una aceleración en la base más fuerte. Entonces, teniendo los conceptos de los sismos, vamos a tener distintos sismos realmente. ¿Tienen alguna consulta acerca de los sismos? Realmente vamos a tener varios sismos. Vamos a tener un sismo frecuente, ocasional, raro, muy raro y un sismo catastrófico prácticamente, ¿no? 5 tipos de sismos vamos a tener. Entonces, ¿con cuál debería diseñar yo? Nuestra estructura se va a comportar distinto, ¿no? Mediante estos escenarios. ¿Tendrán alguna duda? Está claro, creo, ¿no? Ya, entonces, teniendo el concepto de nuestros sismos y teniendo el concepto de nuestra curva o nuestro espectro de capacidad, nuestro espectro de capacidad lo podemos transformar. Bueno, en este caso sería nuestra curva de capacidad, la podemos transformar en un espectro de capacidad. Esto no se llama espectro de capacidad, esto se llama curva de capacidad. La curva de capacidad tenemos que transformarlo a un espectro de capacidad, que vendría a ser este, espectro de capacidad, donde ya no relaciona desplazamiento y cortante, sino va a relacionar desplazamiento espectral y aceleración espectral, mediante unas formulitas, ¿no? Y nuestro sismo va a ser como la demanda, ¿no? Este rojito. Este vendría a ser un tipo de sismo. Entonces, vamos a tener dos tipos de respuesta. Nuestra respuesta podría ser elástica, que vendría a ser en esta zona, como indica, o puede ser una respuesta inelástica, ¿no? O sea, un sismo más fuerte. El punto de intersección se llamaría punto de desempeño. El de atrás también, punto de desempeño. Solo que en esta zona sería elástico. Y acá sería inelástico. Por lo tanto, la intersección no bastaría. Tendríamos que hacer una serie de artificios o una serie de operaciones para llegar a la verdadera respuesta. Bueno, ya teniendo los conceptos de lo que es totalmente operacional, que vendría a ser prácticamente en el rango elástico, operacional, que vendría a ser en el inicio de la no linealidad, seguridad de vida, que es donde lo que indica la norma, un precolapso y el colapso, y teniendo el concepto de nuestros sismos, podemos, según este cuadrito, podemos ver cómo debemos diseñar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sismo raro, que es lo que indica la norma, una estructura común, que vendría a ser una vivienda, u oficinas, debemos diseñarlo para seguridad de vida. Si nuestra estructura es esencial, ¿no? Quiere decir un colegio, o bueno, en este caso lo divide, podría ser un lugar de estructuras tipo B, ¿no? O sea, gran acumulación de gente. Podría ser un teatro o un estadio. Dependiendo de nuestra estructura, si nuestra estructura en este caso sería esencial, para ese mismo sismo raro, que vendría a ser cada 475 años, debemos diseñarlo como funcional. Quiere decir operación inmediata, ¿no? Y si tenemos una estructura
bueno, acá le nombran crítico, pero realmente es esencial, debería ser acá, ¿no? Esencial, común, y acá de gran acumulación de gente, una estructura esencial, como puede ser un hospital, debe estar totalmente operacional para un sismo de 475 años, que es lo que indica la norma. Pero tenemos distintos sismos. Por ejemplo, para ese sismo muy raro, ¿qué tal si nuestro edificio o nuestra casita que hemos diseñado, que vendría a ser común, le viene un sismo muy raro? Ya no viene el sismo raro, sino viene un sismo muy raro. Es decir, un sismo de 975 años, el periodo de retorno. Quiere decir una aceleración en la base mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que diseñar para que nuestra estructura esté cerca al colapso. No podemos llegar a resguardo de vida, nos saldría muy caro. Y para ese mismo sismo, nuestro hospital debería seguir una operación inmediata, ¿no? O sea, pequeñas reparaciones de vidrios o pequeña tabiquería, así de simple. Pero, operación inmediata. ¿Se entendió este cuadrito? David, Denis, ¿se entendió el cuadrito? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Estamos hablando ya cosas de desempeño, que realmente es lo que indica la norma, solo que lo dice de otra manera, o está guardado, ¿no? Pero tenemos que tener estos conceptos claros. Entonces, lo que indica la norma es esto, ¿no? Para estos tres prácticamente. Un edificio tipo C, tipo B y tipo A. Y para nuestro sismo de cada 475 años, es decir, un 10% de excedencia para una vida útil de 50 años. El común debe estar en resguardo de vida, el gran acumulación de personas debe estar en operacional inmediato y lo que es esencial debe ser operacional. ¿Qué más indica la norma? La concepción estructural sismorresistente. Debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos. Esto quiere decir la estructuración de nuestro edificio o nuestra estructura. Debe tener simetría tanto en la distribución de masas como rigideces, ¿no? Para que nuestro centro de masas coincida con nuestro centro de rigideces y no exista la torsión. El peso mínimo, especialmente en los pisos altos, debido a que nuestras fuerzas sísmicas son fuerzas inerciales, mientras más masa, mayor fuerza. Por lo tanto, es recomendable reducir el peso. Con eso reducimos la masa. Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. Mientras mejores materiales sean, mejor respuesta va a tener nuestra estructura. La resistencia adecuada frente a cargas laterales, ¿no? Ya se refiere a la resistencia al cortante, ¿no? Tenemos que tener una buena resistencia frente a nuestras cargas sísmicas. Tiene que haber continuidad estructural tanto en planta como en elevación. Continuidad estructural, tanto en planta como en elevación, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, para elevación, un muro tiene que ser continuo o una columna tiene que ser continuo, desde arriba hasta abajo. Tiene que terminar en la cimentación. Ductilidad. Tiene que tener una ductilidad toda estructura, entendida como la capacidad de formación de la estructura más allá del rango elástico. O sea, la ductilidad es la capacidad que tiene la estructura de deformarse en el rango inelástico.
pero sin pérdida de resistencia. Deformación lateral limitada. Bueno, esto nos sirve para controlar la distorsión, ¿no? O sea, es decir, tenemos que tener una buena rigidez de nuestra estructura. No puede deformarse demasiado. Inclusión de líneas sucesivas de resistencia. Redundancia estructural. Este punto es un poquito complicado de entenderlo. Uy, no funciona mi letrita. Ay. Lo que significa redundancia estructural se refiere a los ejes resistentes. Por ejemplo, si tuviéramos columnas, si tuviéramos así, columnas, imaginemos que estas son nuestras columnas de nuestro edificio en planta, y esos son nuestros ejes, ¿no? Este de acá sería nuestro eje, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 3 ejes en la dirección vertical y 3 ejes en la dirección horizontal. ¿No? Si son columnas y vigas, vendría a ser un sistema estructural pórtico, ¿no? Para un pórtico, ¿cuánto vendría a ser nuestro R? R, o que es decir, nuestro factor de reducción, vendría a ser 8, ¿no? 8. Pero si tuviéramos ahora tan solo 4 columnas, quiere decir un eje y 2 ejes. ¿Cuánto creen que valdría el R? El R de este sistema estructural. Entonces, si acá fallara una columna, digamos que falle esta columna, si acá fallara esta columna, tendríamos en esta dirección, debido a esta, o al sismo en la dirección vertical, o en la dirección Y, tendríamos aún 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 columnas que nos ayudarían en esa dirección, ¿no? A eso se llama redundancia. Que si falla una, vamos a tener varias columnas que nos ayuden. Pero ¿qué pasaría si falla esta? Falla por el mismo sismo en la misma dirección. Entonces vas a tener pocos elementos estructurales, 1, 2, 3, que te ayuden a la resistencia al sismo en esa dirección. A eso se le conoce como redundancia. Entonces, esta estructura tiene poca redundancia y esta estructura tiene mayor redundancia. Entonces, el R acá vale 8. Puede reducirse 8 veces, pero este R ya no puede valer 8. Este R es mucho menor que 8, ¿no? Ya va a depender de nosotros, o va a depender del tipo de estructura. Puede ser un tanque elevado, donde sus R suelen variar de 2 a 3, o puede ser un soporte para una antena. A ver. Claro, ¿no? Para estructuras de péndulo invertido, R valdría 1, ¿no? ¿No? Pues entonces, para este tipo de estructuras es muy... Claro, si fuera un reservorio,
también, ¿no? Pero los reservorios sí se podría reducir de 2 a 3, ¿no? Y ahí, dependiendo del tipo, claro, ¿no? Entonces, lo importante es que sepan que esto no puede ser 8, ¿no? A eso me refiero. 8 no puede ser. El R vale mucho menos que 8. Acá sí podemos ponerle 8, debido a la gran redundancia. ¿Qué más? Eh, Consideración de las condiciones locales, que vendrían a ser condiciones locales, ¿no? Que podría ser eh, arena con agua, ¿no? ¿Cómo se produce licuación de suelos, ¿no? Licuefacción o licuación de suelos podría ser una consideración local. Y también tenemos que tener una buena práctica constructiva y la supervisión rigurosa, que esto ya se ve en la construcción. Como les decía, parte de la estructuración de nosotros para nuestro edificio debe ser la continuidad, ¿no? Por ejemplo, los elementos verticales tienen que ir a la cimentación. Por ejemplo, acá vemos muros. Estos muros están en los niveles superiores, más no en el primer piso, lo cual provoca piso blando, ¿no? O sea, poca rigidez en el primer piso y gran rigidez en los demás pisos, lo cual provoca ese escenario de piso blando. También tiene que haber regularidad en planta como en elevación, ¿no? Por ejemplo, acá, generalmente en las esquinas, existe la gran torsión. Dentro de la regularidad también debemos evitar lo que son columnas cortas. La columna corta simplemente es una columna que ha sido acortada por tabiques, ¿no? Por ejemplo, estos dos tabiques o estos dos alféizers o pretiles achican la altura de la columna a esta simple altura y por lo tanto su rigidez se ve incrementada, una gran rigidez pero poca resistencia. Por lo tanto el corte lo destroza, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Para solucionar ese problema se han creado las juntas. Por ejemplo, este problema se presentaban en los colegios, pero ahora se colocan juntas de 1 pulgada o un poco más, dependiendo, para tener aislada nuestra columna. También tiene que haber rigidez. Por ejemplo, este edificio tiene muy poca rigidez, columnas muy delgadas, y estos dos edificios de los extremos, por ejemplo, este edificio es en Tacna, en el sismo del 2001, donde sucede lo mismo que todas las casas, ¿no? Casas generalmente las casitas tienen dos muros en la fachada, o sea, perpendiculares a la fachada, y muy pocos muritos en la otra dirección, ¿no? Pueden ser uno o dos muritos. Y acá tenemos puerta, ventana, puede haber un patio por acá. Entonces, si el sismo viene en esta dirección, si el sismo viene en esta dirección, estos dos muros, tanto este como este, van a soportarlo tranquilamente. Pero si el sismo viene en esta dirección, ya no va a tener suficientes elementos para soportar ese sismo. Generalmente esto ocurre en las viviendas, que quieren colocar negocios en los primeros pisos. En el primer piso quieren colocar una tienda o una ferretería o un comercio y no tienen muros o no tienen columnas y vigas bien resistentes, bien gruesas, y se produce este fenómeno.
Bueno, en ese caso lo que se debería hacer es colocarle, si tan solo puedes colocarle 2 muros a tu estructura, colócale placas, ¿no? Rellénalo de placas. Que esto sea una placa. Que esto sea una placa, ¿no? Que sea placa. Generalmente con 2 placas, placa y placa. Generalmente con 2 placas de 1,5 metros puede ser, puedes cubrir tranquilamente y 25 centímetros de espesor, puedes cubrir tranquilamente la resistencia de una vivienda, ¿no? Con 2 buenas placas. Lo otro sería colocarle muros de albañilería, pero varios, ¿no? Ya incrementarle un par más. ¿No? Ahora, si no puedes colocarle ni uno ni lo otro, es decir, no puedes colocarle esto, ¿qué podrías hacer? Te dice tu arquitecto, yo quiero todo libre, no quiero nada de muros. ¿Qué haces? Colocas columnas, ¿no? Pero buenas columnas, pues, y en esta dirección, pues, así. Colócale columnas, varios ejes que te soporten. Así, en esa dirección, ¿no? Ponle buenas columnas de 40, 45 centímetros de ancho y colócale vigas peraltadas, ¿no? En esta dirección, viga. Pero tienen que ser unas buenas vigas, pues de 50 centímetros o 60 centímetros de peralte, dependiendo de la luz. Colócale eso, ¿no? Entonces, ya tu sistema en la dirección X, por ejemplo, si esto es X, ya sería de pórticos. Y en la dirección Y sería de muros estructurales o albañilería, podría ser. Entonces, de esta manera vas a poder controlar la distorsión, ¿no? Esto te puede servir hasta 5 pisos. Y la losa, obviamente, nuestra losita, y esto ya es tema de estructuración, deberías cargarla en ese sentido, así, ¿no? Nuestra losa aligerada. ¿Para qué? Claro, para que nuestras vigas lo soporten, ¿no? Soporten el peso. Dependiendo de tus ejes, ¿no? En este caso lo más recomendable sería esto. ¿Y también para qué más serviría esto? Porque el peso a nuestra estructura le va a hacer un aumento de rigidez, pero una reducción de ductilidad, ¿no? Si tenemos acá desplazamiento y acá cortante o resistencia, si inicialmente, si nosotros no lo hubiéramos cargado en nuestras vigas, tal vez nuestra curva sería esta, ¿no? Un poco menos de resistencia, pero mayor ductilidad, ¿no? Si nosotros le colocamos peso a nuestros pórticos, la resistencia de ese sistema estructural va a incrementarse debido a la carga axial, pero va a disminuir su ductilidad. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa ductilidad perdida? Tendríamos que colocarle un montón de estribos, tanto en las vigas como en las columnas, ¿no? Un montón de estribos. El estribo te va a dar ganancia de ductilidad. Y normal podría llegar a esa ductilidad. Entonces, una buena estructuración y un buen detallado debido a un buen diseño nos va a llevar a un buen comportamiento de una estructura. Juntas. Bueno, esto ya se referiría a los choques, ¿no? Al choque que sufre un edificio. Por ejemplo, 2 edificios grandes están separados por un edificio pequeño, pero tienen poca separación. Entonces, en el momento de moverse, van a chocar. Va a existir este golpeteo o galope, y quienes van a sufrir más serían estos 2 edificios.
Por lo tanto, tendría que haber una junta, que eso también se indica en el reglamento, ¿no? Una buena junta. Podría ser para 5 pisos 5 centímetros, para 10 pisos 10 centímetros, un predimensionamiento de junta, ¿no? Pero ya depende de tus desplazamientos. Ya depende de tus desplazamientos, de tus estructuras. El detallado, como le indiqué, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver el pandeo de las barras longitudinales de nuestra columna. Cómo se pandea, ¿no? Y al pandearse, pierde totalmente la resistencia al cortante, ya no hay concreto, ya no hay núcleo confinado, prácticamente se produce la falla. Entonces, acá debería haber un mayor número de estribos, ¿no? Y parece que no ha habido. Esto sucede también para muros estructurales. Debería haber estribos en los extremos, ¿no? Esto ya se ve en el tema de detallado o en el tema del diseño en concreto armado sísmico, diseño sísmico en concreto armado. También el efecto local, que podría ser los suelos licuables, ¿no? Licuación de suelos, que se presenta cuando el suelo es arena y tiene agua. Entonces, mediante un movimiento sísmico, el agua sube y el suelo tiene propiedades, ya se comportaría como un líquido y no como un sólido. Y se va a hundir nuestra casita. Consideraciones generales. Toda edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y construidas para resistir las solicitaciones sísmicas escritas en la norma, siguiendo las especificaciones de las normas de los materiales, ¿no? Por ejemplo, puede ser concreto, la norma es 060, o albañilería es 070. Y también indica que no es necesario considerar simultáneamente el efecto del sismo y del viento, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones, el viento no lo consideramos, o alguien considera el viento para un edificio. No, no, generalmente consideramos el sismo, pero para edificios altos, mayores a 100 metros, ya el viento influye bastante. Entonces tendríamos que ver cuál afecta más, si un sismo o un viento. A ver, les he enviado acá donde indica otros, no. No, no lo tengo acá, pero hay un paper que indica hasta qué pisos, dependiendo de las relaciones al espesor, ancho de una edificación, de los lados, ¿no? De las dimensiones de una edificación, afectaría el viento. Se los voy a conseguir, se los voy a enviar. También deberá considerarse el posible efecto de los tabiques, la tabiquería, los parapetos y otros elementos adosados al comportamiento sísmico de la estructura, ¿no? Los tabiques, si no están debidamente aislados, van a rigidizar nuestra estructura. Por lo tanto, el periodo va a cambiar. Y si tuviéramos un periodo un poquito grande, de 0.6, 0.7, estos tabiques lo van a rigidizar y vamos a tener un periodo de 0.5 tal vez. Entonces vamos a tener mayor fuerza sísmica. Y como los tabiques no van a resistir, se van a agrietar y van a provocar efectos en nuestros elementos estructurales. El análisis, el detallado del refuerzo y el anclaje debe hacerse acorde con esta consideración. Tenemos que respetar las longitudes de anclaje también. En concordancia con los principios de diseño sismo resistente, el numeral 1.3 acepta que las edificaciones tengan incursiones inelásticas frente a sismos severos, ¿no? Frente a un sismo severo,
nuestra estructura tiene que entrar en el rango inelástico. Por tanto, las fuerzas sísmicas de diseño son una fracción de la solicitación máxima elástica. No quiere decir que nuestra fuerza real, nuestro cortante en la base, lo vamos a reducir mediante un factor de reducción sísmica, que ya lo veremos con más detalle más adelante. A esto me refería con elementos no estructurales, ¿no? Por ejemplo, tenemos tabiques que no están debidamente aislados y como tienen poca resistencia al corte, se van a fisurar fácilmente y se va a agrietar. O también, acá podemos observar una viga y debido a nuestro tabique va a producirse, así como se produce columnas cortas, también va a producir una viga corta, ¿no? Entonces, mayores esfuerzos va a haber en esta viga y no va a resistir. Presentación del proyecto, o sea, nuestros planos estructurales, además de las memorias descriptivas y las especificaciones técnicas del proyecto estructural. Deben estar firmados por un ingeniero civil colegiado responsable del diseño, quien será el único autorizado para aprobar cualquier modificación a los sismos. Acá quiero decirle algo que me comentaron, ¿no? Recientemente, que la firma de un recién colegiado, ¿no? Que sale de la universidad, se colegia, se titula, se colegia, vale igual que la firma del mayor doctor del Perú, digamos. Entonces, la responsabilidad es la misma. Por lo tanto, tenemos que estar capacitados. Entonces, los planos del proyecto estructural deberán incluir la siguiente información. En los planos que nosotros hagamos, tenemos que colocarle el sistema estructural sismo resistente, ¿no? Si es pórticos, colocamos pórticos. R igual a 8. Si es, ¿no?, albañilería, R igual 3 podríamos colocarle. El sistema estructural sismo resistente debemos detallarlo. El periodo fundamental de vibración en ambas direcciones, los parámetros que definen la fuerza sísmica, ¿no?, el espectro, el SUX, el Z, el U, el C y el S, que lo vamos a ver un poco más adelante, la fuerza cortante en la base empleada en ambas direcciones, el cortante en la base, y el desplazamiento máximo en cada nivel, así como las distorsiones máximas. Y para edificaciones, un tipo de edificaciones especiales, la ubicación de las estaciones acelerométricas. Aunque creo que es justamente por esto que la norma de 2017 está observada, ¿no?, debido a las estaciones acelerométricas. Algo así, tenemos que colocar nuestras especificaciones técnicas, qué tipo de concreto vamos a utilizar, en este caso F'C 210, para los distintos elementos estructurales, el acero que vamos a considerar, o que fue considerado para nuestro diseño, y que tiene que estar en la obra, los recubrimientos, la capacidad portante del suelo, y si se utiliza albañilería, detallar qué tipo de albañilería vamos a utilizar. Y tenemos que colocar los parámetros sísmicos, ¿no? La zonificación, bueno, en este caso es 0.45, zona sísmica 4, categoría U, el uso 1, una edificación común, amplificación del suelo, el S, que lo vamos a detallar más adelante, que es 1 en este caso, o sea, es un buen suelo, periodo de la plataforma también, un TP 0.4, y así, tenemos que detallar los parámetros sísmicos de nuestra estructura. La información en la dirección X, en la dirección Y, el sistema estructural, periodo, cortante, desplazamiento máximo y distorsión máxima. Ahora hablemos del peligro sísmico. ¿Qué cosa es el peligro sísmico? ¿No?
El territorio nacional, lo que es zonificación, se considera dividido en 4 zonas, como se muestra en la siguiente figura, que es la zonificación propuesta, se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos a la distancia epicentral, así como la información neotectónica. Entonces hay un anexo donde te indica cada distrito incluso a qué zona pertenece, ¿no? En algo global, algo un poco más grande, tenemos 4 zonas. La zona 4, que vendría a ser la mayor sismicidad, que tendría un Z igual a 0.45. Una zona 3, ¿no? Sismicidad 0.35, y acá algo un poco en la selva, y una zona 2, 0.25, y una zona 1, o donde hay poca sismicidad, 0.1. Entonces, a esto es a lo que me refiero, ¿no? A cada zona se le asigna un valor Z, según esta tablita, ya todos lo conocemos. Este factor se interpreta como la aceleración máxima en el suelo, en un suelo rígido, con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Como les dije anteriormente, ¿se acuerdan? 10% de excedencia en 50 años, ¿qué significaba? Que nosotros vamos a diseñar para un sismo, para un periodo de retorno de 475 años. Eso quiere decir estos dos valores. Y esta Z es una fracción de la aceleración de la gravedad. Quiere decir que su aceleración real no sería 0.45, sería, si nuestra aceleración de la gravedad fuera 10 metros por segundo cuadrado, o lo más conocido es centímetros por segundo cuadrado, ¿no? 1000 centímetros por segundo cuadrado o 981 centímetros por centímetro cuadrado, simplemente sería 450 centímetros por segundo cuadrado. Una aceleración en el suelo, 450. Es decir, que en la zona 4 va a venir un sismo con una aceleración en la base, ¿se acuerdan de aceleración en la base, no? De dinámica estructural, movimiento en la base de 0.45 G. Un aproximado sería 450 centímetros por segundo cuadrado. Ahora, ¿ustedes creen que los sismos que han pasado, el sismo del 70, del 74, del 66, o incluso los sismos del 2001 y del 2007, llegaron a 450? Lo que tengo entendido que Pisco, en la ciudad de Pisco, sí llegó a aceleraciones en la base cercanas a 450. Pero en los registros, muy poco. Los sismos registrados, que ya se los pasé en la sesión de dinámica, llegan a 300, 330 máximo. En Ica, por ejemplo. Pero realmente es una probabilidad, ¿no? Hay una probabilidad del 10% de ser extendida en 50 años de vida útil. Entonces, más a detalle, el peligro sísmico, ¿tendrán alguna consulta? ¿De dónde creen que haya salido los valores? ¿Cómo creen que han obtenido estos valores? 0.45, 0.35, 0.25, 0.10 de la aceleración de la gravedad. Bueno, se han hecho estudios de peligro sísmico de todo el Perú. Vamos a ver un poco de peligro sísmico. ¿Qué cosa es el peligro sísmico? Como una introducción, es importante y necesario contar con procedimientos cada vez más confiables que permitan conocer el comportamiento más probable de un evento sísmico en una determinada región, y de este modo estimar la demanda sísmica a la que podría estar sometida una estructura durante su vida útil para los efectos del diseño. ¿No? El peligro sísmico va a tener el objetivo de determinar espectros de diseño.
¿no? Mediante nuestro peligro sísmico podemos determinar espectros de diseño. Es decir, que necesitamos el Z, ¿no? Para nuestro espectro de diseño, que definan las componentes horizontales y también la vertical del sismo al nivel de la cimentación. Para eso hacemos estudios de peligro sísmico. Requerimiento de los estudios, ¿no? Bueno, ¿en qué casos se tiene que hacer un estudio de peligro sísmico? Donde se va a ubicar un puente, el tipo de puente y su longitud y las características del suelo. De esto va a depender. Bueno, en este caso es un poco para puentes, ¿no? Bueno, un poco hice un estudio también de peligro sísmico para un puente. El puente o un viaducto que vendría a ser el tren eléctrico de Lima, ¿no? Hice una comparación. Bueno, acá un poco de puentes habla, en qué casos son necesarios para, más que todo es para puentes esto, pero lo que quiero que sepan acá vendría a ser las fuentes sismogénicas. Para nuestro peligro sísmico necesitamos las fuentes sismogénicas. ¿Qué son las fuentes sismogénicas? Es aquella zona, línea o volumen geográfico que va a tener similitudes geológicas, geofísicas y sísmicas, que pueden considerarse que poseen un potencial sísmico homogéneo en toda la fuente. Es decir, que en las que el proceso de generación y recurrencia de sismo es espacial y temporalmente homogéneo. Bueno, en total se han definido 20 fuentes sismogénicas que la pueden ubicar en distintas tesis, ¿no? Pero de una tesis me he basado esto, de donde el asesor fue después se la pasó la tesis también, donde definen 5 fuentes que son de interfase. De la fuente 1 a la fuente 5 vendría a ser interfase. De la fuente 6 a la fuente 14 vendrían a ser las de subducción o de intraplaca. Y del 15 al 20 van a ser las que representan continentales, ¿no? O sea, sismos continentales, sismos de intraplaca y sismos de intrafase. Interfase. Acá podemos observar las fuentes sismogénicas, ¿no? De la tesis de Carlos Gamarra. Y su asesor fue Zenón Aguilar, el doctor Zenón Aguilar. Entonces podemos observar las 20 fuentes sismogénicas, ¿no? Fuente 1, 2, 3, 4, 5, que estas se van a definir, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la 20. ¿No? Interfase, intraplaca y continentales. Eso va a depender de la profundidad de cada uno, ¿no? Por lo tanto, cada fuente va a tener sus coordenadas. Por ejemplo, yo hice para Lima. Entonces, para la zona de Lima he utilizado 3 fuentes, uno de cada tipo, ¿no? La fuente 3, que vendría a ser la interfase, que vendría a ser esta fuente. La fuente 8, que vendría a ser la intraplaca, que vendría a ser esta fuente. Y la fuente 15, que vendría a ser de sismos continentales, que vendría a ser esta fuente. Entonces, cada fuente va a tener longitud, latitud y profundidad, sus coordenadas. Eso también está en la tesis, ¿no? Todas las fuentes tienen su longitud, latitud y profundidad. Lo pueden utilizar. También va a tener parámetros sismológicos de cada fuente. Cada fuente va a tener un parámetro sismológico, ¿no? Para evaluar la variabilidad de las magnitudes de los eventos sísmicos, cada fuente es indispensable
evaluar la recurrencia sísmica de la fuente. La recurrencia sísmica representa el número de eventos mayores o iguales a alguna magnitud dentro de la fuente y está definida por la pendiente de la relación de recurrencia de Gutenberg y Richter. No son unas formulitas, pero lo más importante de acá son los parámetros sismológicos. Por ejemplo, para las fuentes 3, 8 y 15, vamos a tener un momento, bueno, magnitud de momento, ¿no? Generalmente el mmw vendría a ser la magnitud de momento, o en la escala de Kanamori. Vamos a tener un momento mínimo, un momento máximo, un valor beta y un valor lambda sub 0. Son características de nuestras fuentes. ¿Qué la vamos a ingresar? Tanto las coordenadas geográficas como la profundidad la vamos a ingresar en un programita. Este programa se llama Crisis. ¿Han escuchado el Crisis? David, claro, ¿no? El Crisis es un programa de peligro sísmico. Entonces vamos a necesitar esas fuentes y sus propiedades, sus parámetros sismológicos, ¿sí? Para peligro sísmico. Entonces vamos a necesitar también estos y también vamos a necesitar las leyes de atenuación, ¿no? Que nos indica cómo se atenúa un sismo. Pueden leer y vamos a utilizar ciertas leyes de atenuación, por ejemplo, las propuestas por Jung y otros, que estas vendrían a ser sus leyes de atenuación, y vamos a utilizar las de Sadik y otros, que estas vendrían a ser sus leyes de atenuación, ¿no? Tan solo necesitamos qué tipo de leyes vamos a utilizar en nuestro programita, ¿no? Ahí ya pueden leer detalladamente qué significa. Y teniendo todos esos datos, vamos a evaluar el peligro sísmico probabilístico mediante el programa Crisis, que es un programa mexicano, ¿no? Este de acá, R-Crisis. Entonces, a ver, este sí creo que les he pasado. Donde tienen acá en bibliografía, acá hay el número 7, indica peligro sísmico de Lima, ¿no? Ustedes podrían hacer peligro sísmico de cualquier ciudad a la ciudad a la cual pertenecen y podrían hacer este peligro sísmico. Acá tienen una cierta teoría y también les he brindado el manual del crisis, ¿no? Es paso a paso, ¿no? Abrir el programa, ¿no? Colocar las coordenadas, las fuentes, los parámetros de cada fuente, las leyes de atenuación. Es como un manual. Tienen que seguir los mismos pasos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a tener para un periodo de retorno de 100 años, 250, 475, 975 y 2475 años. Y con eso obtenemos el mapa de peligro sísmico y las curvas de el espectro de peligro uniforme. ¿No? Esto de acá, que vendría a ser el mapa de peligro sísmico para un periodo de retorno de 475 años. Esto vendría a ser para la ciudad de Lima. Ustedes podrían hacerlo para sus distintas ciudades que son, ¿no? Varias ciudades, y lo pueden hacer. O lo pueden hacer para todo el Perú también, pero van a demorar. Entonces yo lo hice para 475 años, donde acá puedo obtener mi espectro de peligro uniforme, ¿no? Y mi curva de excedencia de probabilidad, ¿no? Donde me indica que mi máxima aceleración en el suelo, acá vendría a ser, es de 448.45 centímetros por segundo cuadrado. La norma, ¿qué nos indica? La norma indica 0.45 de G. Si comparamos 0.45
0.45 de G, ¿no? A ver. La norma sería 0.45 de G, ¿no? La G generalmente es 981 centímetros por segundo cuadrado. Nos estaría saliendo una aceleración en el suelo de 441. Mientras que en mi programa, o en el programa, he obtenido 448. Está muy cercano. Es confiable. Puedo utilizar este valor tranquilamente, porque es mayor al otro. Si nos saliera menor, entonces debería utilizar lo que indica la norma, ¿no? Para cualquier caso que ustedes deseen, está justificado. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? Si yo quiero para un periodo de retorno ya no de 475 años, sino de más, ¿no? Pero eso lo veremos un poco más adelante. Ahora veamos lo que es microzonificación sísmica. ¿Tienen alguna duda de peligro sísmico? Roger, Verónica, Juan Carlos. Sí, David, vamos a obtener la aceleración en la base. Podemos emplear ese programa. Claro, podemos emplear ese programa. Incluso, por ejemplo, fue necesario el uso de este. Bueno, por ejemplo, yo lo utilicé o fue necesario usarlo. ¿Por qué? Para puentes. La norma del manual de puentes del 2016 indican ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, para un de 0.2, para un periodo de 0.2 o un periodo de 2 segundos del espectro de peligro uniforme, tú tienes que encontrar cuánto vale esa aceleración. Y con esos valores recién puedes hacer tu espectro de diseño. Entonces, ya deberíamos utilizar este programita. Aunque la página del Censico también te da estos valores, ¿no? Si van a la página del Censico, pueden usar lo que indica el Censico, que te da estos valores también. Ya depende de cada uno. Pero sí pueden utilizar esto ya. Con el manual pueden practicar tranquilamente y también les dejé, a ver, en la sesión anterior les dejé el programa Crisis, ¿no? Sí, podrían usarlo como tema de tesis y podrían comparar espectros incluso, ¿no? En la sesión anterior les dejé el programa, ¿no? El programa Crisis, y ahora les he enviado lo que es el peligro sísmico de Lima, ¿no? Donde acá pueden ver el peligro, las ciudades, ¿no? Pueden obtener las ciudades y el Perú. Con estos dos archivos pueden hacer su programa para todo el Perú o por cada ciudad. Abriendo el programa Crisis, ¿no? Bueno, ahora microzonificación sísmica. Son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos del sismo y los fenómenos asociados, como la licuación de suelos, tsunamis, deslizamientos y otros. Sobre el área de interés. Los estudios suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas por causa de las condiciones locales y otros fenómenos naturales, así como las limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se considera para el diseño, construcción de edificaciones y otras obras. Bueno, para la microzonificación sísmica son estudios que realiza, por ejemplo, en Lima los realiza el SISMIT, para cada distrito prácticamente. Cada distrito tiene su estudio de microzonificación sísmica. Distrito de Comas, La Molina, Caraballo, Lurigancho, tiene su estudio de microzonificación sísmica donde te va a indicar, te indica el tipo de suelo que tienes, ¿no?
el periodo del suelo, ahí te indica, y más o menos con las velocidades de ondas de corte de cada suelo. O sea, lo han hecho con ensayos o con estudios de refracción sísmica, ¿no? Y esto se utiliza en áreas y expansión de ciudades, así como reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados. Por ejemplo, este es del SISMIT, donde tú ya no vas a tener que... Puedes hacer tu propio estudio de microzonificación sísmica para tu proyecto, ¿no? Digamos, pero si es una edificación, digamos, común, no tan especial, puedes utilizar este tipo de suelo que te indica el SISMIT. Bien, como les indicaba, en la microzonificación sísmica del SISMIT podemos obtener el tipo de suelo de cada zona, ¿no? Por ejemplo, acá en San Juan de Lurigancho tenemos amarillo, vendría a ser un suelo S2, y eso ya podemos usarlo en la norma. Estudios de sitio. Son estudios similares a los de microzonificación sísmica, aunque no necesariamente en toda su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas u otros fenómenos naturales como las condiciones locales. Y su objetivo principal es determinar los parámetros de diseño, ¿no? Esos parámetros que necesitamos para nuestro diseño, el S, ¿no? Los parámetros del suelo prácticamente. Y generalmente lo hacemos con refracción sísmica, como son estos, ¿no? Estudios de refracción sísmica. Debido a que nosotros necesitamos la información del suelo, no de una calicata, no de esa profundidad de 3 metros. Esto quiero aclarar un poco. He escuchado varias veces que si yo tengo una capacidad portante igual o mayor o igual a 2.5, digamos un buen suelo, esto equivale a usar un S1. Si yo tengo una capacidad portante mayor o igual a 1.5, esto equivale a usar un S2. Y si yo tengo menor a, digamos que este fuera 1.2, digamos, de 1.2, y si yo tengo una capacidad menor a 1.2, esto equivale a usar un S3. ¿Está correcto hacer eso? Podemos relacionar la capacidad portante, porque esto es capacidad portante, ¿no? Que con esto diseñamos nuestra cimentación. Y esto es tipo del suelo o de qué manera se va a amplificar la acción sísmica en nuestro suelo, ¿no? Amplificación del suelo. ¿Está bien? ¿Está correcto hacer eso? No, ¿verdad? No está correcto hacer esa relación. Esto está mal. ¿Por qué? Porque la capacidad portante yo la voy a obtener, si esto es nuestro suelo, de una simple calicata de 3 metros. Claro. Sin embargo, para nuestro S, para estos valores, yo necesito un huequito un poquito más grande. Si yo pudiera cavar una calicata de al menos 30 metros, ¿no? Si yo cavara una calicata ya no de 3, sino de 30 metros, sí podría obtener los parámetros para nuestro suelo. Pero eso es un poquito difícil. Por lo tanto, vamos a utilizar otros medios, ¿no? Algo indirecto, como son refracción sísmica. ¿No? Mediante la refracción sísmica podemos obtener las características del suelo a profundidades mayores, ¿no? Sin necesidad de cavar.
tan solo con las propiedades del suelo de las ondas de corte, ¿no? También con microtremors o microtrepitaciones, que son lo que le indiqué la vez pasada, que son parecidos a los acelerómetros, solo que para movimientos pequeños. Entonces, mediante estos estudios de sitio, yo puedo determinar la velocidad de onda de corte de cada estrato y obtener una velocidad de onda de corte promedio para determinar a qué tipo de suelo pertenece nuestra estructura, porque va a depender el S, el valor S de eso. Entonces, vamos a ver ahora los perfiles del suelo, que vendrían a ser las condiciones geotécnicas, ¿no? Los perfiles del suelo, lo que son S0, que vendría a ser roca dura. Los perfiles del suelo lo podemos determinar mediante ondas de corte o ensayos de penetración estándar, SPT. Podemos tener roca dura, S0, con ciertas características de velocidad de onda de corte mayor a 1500 metros por segundo. Suelos muy rígidos, un S1, ¿no? Velocidades de onda de corte entre 500 y 1500. Suelos intermedios con una velocidad de onda de corte entre 180 y 500. Y suelos blandos con velocidad de la onda de corte, o sea, tú capturas la velocidad de la onda que tiene que ser menor a 180. Entonces, mientras más duro sea tu roca o tu suelo, más rápido se va a mover la onda. Entonces, acá podemos tener un resumen de esa clasificación, ¿no? Si mi velocidad de onda de corte promedio es mayor a 1500, entonces mi perfil del suelo es S0. Pero para eso necesitamos velocidad de corte, o sea, los ensayos de refracción sísmica, para poder determinar qué tipo de suelo voy a utilizar. Una vez que yo determine el tipo de suelo, bueno, algo así es los ensayos para determinar la velocidad de onda de corte, y con eso calculas el promedio de todos tus estratos. Con eso yo voy a, mediante estas fórmulas, ¿no?, para determinar la velocidad promedio de onda de corte o del SPT, yo voy a determinar, una vez que ya tenga ya qué tipo de suelo, puede ser S0, S1, S2 o S3, yo ya voy a determinar el factor de amplificación sísmica del suelo, el famoso S. Si yo tengo mi perfil del suelo, yo puedo determinar cuánto se va a amplificar mi onda sísmica. Si yo tengo un buen suelo, digamos un buen suelo S1, no se va a amplificar nada. Pero si yo tuviera roca, incluso va a venir menor. Pero si yo tengo un suelo intermedio, S2, se va a amplificar de distinta manera. En la costa o en la zona sísmica Z4, en la zona sísmica 4, se va a amplificar un 5%. En la zona sísmica 3 se va a amplificar un 15%. En la zona sísmica 2 se va a amplificar un 20% y en la zona sísmica 1 se amplifica un 60%. Entonces va a variar la amplificación del suelo. Va a depender de nuestro perfil del suelo y va a depender de nuestra zona sísmica. De eso va a depender la amplificación del suelo. Y vamos a tener también los periodos TP y TL. TP, que vendría a ser el periodo de la plataforma, y TL vendría a ser para grandes desplazamientos, cuando el desplazamiento, para mayores, ¿no? Para periodos mayores, donde se produce el punto.
de reducción. Ahorita vamos a ver nuestro espectro, ¿no? El punto en el espectro de diseño necesitamos este TL. Y el TP también necesitamos para poder definir nuestro espectro de diseño. Entonces vamos a necesitar un TP o un TL, que va a depender de nuestro perfil del suelo. Generalmente, si tuviéramos un buen suelo, S1, vamos a tener un TP de 0.4 y un TL de 2.5. ¿No? Esta es la amplificación sísmica del suelo. El sismo va a llegar con una aceleración en la roca, lo que indica la norma, 0.45, digamos, 0.45 de G llega acá en la roca y se amplifica, dependiendo de este estrato, ¿no? En 30 metros de espesor. ¿Cuánto se va a amplificar? Eso va a depender del tipo del suelo, del tipo de la velocidad de corte. Con la velocidad de corte determinamos vamos a determinar estoy acá, ¿no? Nuestro perfil del suelo. Y con ese perfil del suelo vamos a determinar cuánto se amplifica y cuáles son sus parámetros TP y TL, ¿no? Que vendrían a ser estos puntos. TP indicaría hasta dónde llega la plataforma y el TL donde se produce la siguiente curva de nuestro espectro de diseño. Pero estos generalmente son para edificios relativamente altos, ¿no? Para 25 pisos más o menos. ¿No? Esto podemos ver cómo el S se va dependiendo, ¿no? Si el Z o una zona sísmica alta va a tener un menor S, es decir, menor amplificación, que va a ser menor al de la sierra y va a ser menor al de la selva. ¿No? Es la manera de cómo se amplifica la onda. Ahora veamos la amplificación de la estructura. El S vendría a ser la amplificación sísmica del suelo, en el suelo. El C es el factor de amplificación sísmica, pero de la estructura, ¿no? ¿Cuánto se va a amplificar en la estructura esa aceleración en la base? La norma indica que si nuestro periodo de la estructura es menor al TP, que ya lo nombramos, acá, si es menor al TP, si es menor, por ejemplo, para un perfil de suelo S1, yo tengo un TP de 0.4 y un TL de 2.5. Entonces, si nuestro periodo de nuestra estructura es menor a 0.4, puede ser un edificio de 3 pisos, que va a tener aproximadamente un periodo de 0.3 segundos, el C, o el factor de amplificación sísmica, vendría a ser 2.5. Ahora, si ese periodo está entre TP y TL, ya tienes que aplicar esta relación. 2.5 por TP entre el periodo de la estructura. Y si tu periodo es mucho mayor, es decir, tienes un edificio muy alto, mayor al TL, su factor de amplificación sísmica es 2.5 por TP por TL entre el periodo al cuadrado. Es el factor de amplificación sísmica en la estructura. Y ahora, ¿cómo se obtuvo estos valores? El C, ¿cómo se obtuvo el factor de amplificación sísmica? Simplemente se obtuvo de los espectros. ¿Se acuerdan del tema espectros en dinámica estructural? ¿No? El espectro de pseudoaceleraciones, en este caso sería. La norma utilizó 3 sismos para determinar nuestro C, nuestro factor de amplificación sísmica. Usó el sismo del 66 en Lima, del 70 en Huaraz y del 74 en Lima, ¿no? Entonces tenemos los espectros de pseudoaceleraciones de las 6
porque cada sismo tiene dos direcciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos 6 registros. Entonces tenemos 6 espectros de pseudoaceleraciones. Tenemos 6 espectros. Y el promedio, como pueden ver acá, acá se hace la meseta y baja. El promedio vendría a ser o se toma como un envolvente, en este lado los puntos altos y acá más o menos el promedio, y obtenemos nuestro espectro de diseño. En la actualidad, para periodos muy cortos, quiere decir al 20% de TP, se podría tomar este valor, ¿no? Que esto indica la nueva norma del 2017. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? Bien, ahora veamos la categoría de las estructuras, de las edificaciones, el uso. Bueno, esto ya es conocido, que tenemos edificaciones esenciales que se dividen en A1 y en A2, donde A1 vendría a ser los establecimientos de salud, ¿no? Que deben tener aislamiento en la base, lo que indica la norma. Y el A2 son edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse después de un sismo severo, como pueden ser puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias. No, este es muy famoso, muy conocido. Esto se le agregó debido a lo que pasó con la línea 2 del tren eléctrico en Lima, donde las estaciones ferroviarias, en este caso, las estaciones del tren eléctrico de la línea 2, no se les consideraba como una edificación esencial, sino se les consideró como una edificación importante. Por lo tanto, esa controversia hubo, ¿no? Y lo real es que sea una edificación esencial. Por eso se le incluyó esto. Por eso hubo una paralización, ¿no? El factor U es 1.5 para edificaciones esenciales. Para edificaciones importantes, como son locales donde se reúne gran concentración de personas, como centros comerciales, terminales de buses, pasajeros, museos, teatros, el factor uso es 1.3. Y para edificaciones comunes, como hoteles, oficinas o viviendas, es 1. Ahora, ¿qué significa 1, 1.3 y 1.5? Factor uso, ¿qué significa eso? ¿De dónde lo obtuvieron? Eso tiene que ver con el peligro sísmico también. ¿Cómo podemos obtener mediante el peligro sísmico cuánto se puede amplificar cierto tipo, no? ¿Se acuerdan de que les comenté del tipo de, para cada sismo, cuántos sismos teníamos definidos al inicio? ¿Se acuerdan? Un sismo raro, muy raro, ¿no? ¿Y se acuerdan de los niveles de desempeño que les indiqué? Una edificación común debería poder soportar un sismo de 475 años, ¿no? Entonces tiene que ver con el periodo de retorno. Por ejemplo, este es el mapa de peligro sísmico para un periodo de retorno de 475 años, donde su aceleración en la base va a ser 448.45 centímetros por segundo cuadrado. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un sismo que viene cada 975 años? Cada 975 años. ¿Qué pasaría?
la aceleración en la base va a ser mucho mayor, ¿sí o no? Por lo tanto, miren cuánto vale mi aceleración. Vale 547.36. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de 547.36 entre, ¿cuánto dio para 475 años? Dio 448.45 y eso es, para este caso es aproximadamente 1.22, ¿no? Entonces, nosotros podemos considerar 1.3 esto. Quiere decir que edificaciones importantes van a resistir esto. Edificaciones importantes. ¿Dónde está? Esto, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Esta vendría a ser importante, ¿no? Nuestra norma, bueno, en este caso dice esencial, pero esto sería importante. Debería resistir este sismo y llegar a resguardo o seguridad de vida, que vendría a ser 5% de excedencia en 50 años. ¿Y eso qué significa? 5% de excedencia en 50 años. Bueno, si reemplazamos acá, despejamos tiempo de retorno, nos va a salir 975 años. 5% en 50 años nos va a salir 975 años. Quiere decir que una edificación esencial debería estar en resguardo de vida. Entonces, eso significa el uso. El uso quiere decir, en pocas palabras, que si usamos un uso 1, vamos a diseñar para un sismo de 475 años. Si usamos un uso de 1.3, ¿qué quiere decir? Indica que estamos diseñando para un sismo de 975 años. Y si usamos un uso de 1.5, que vendría a ser para un sismo de 2475 años. ¿Cuánto creen que valga nuestra aceleración en la base para este sismo, de este periodo de retorno? 691.46. ¿Cuánto sería eso? Sería 691.46 entre 448.45. Y eso nos da aproximadamente, miren, en este caso incluso nos sale un poquito mayor, 1.54. Y la norma indica 1.5. Entonces, si yo utilizo un uso de 1.5, ¿qué quiere decir? Que yo estoy diseñando para que mi estructura llegue a seguridad de vida para un sismo de 2475 años. ¿Se entendió? ¿Se entendió a qué se refiere uso? ¿Tienen alguna consulta? ¿Denise? ¿David? A eso se refiere el uso. 1.5, yo estoy diseñando para que mi estructura llegue a seguridad de vida para un sismo de 2475 años. Si mi uso es 1.3, quiere decir que yo estoy diseñando para que mi estructura llegue a seguridad de vida para un sismo de 975 años.
Y si mi uso es 1, yo estoy diseñando para que mi estructura llegue a seguridad de vida para un sismo de 475 años. Bien, ahora veamos sistemas estructurales. Ya conocemos los sistemas estructurales, pórticos. Pórticos son los más conocidos, pero te indica la norma que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos, al menos el 80%. Ahora, si tuviéramos muros estructurales, ¿cómo saber si es muros estructurales? Simplemente que cuando al menos el 70% de la fuerza cortante llega a esos muros, ¿no? Pues si yo tengo el 72%, ya soy muro estructural. Pero si tengo 65%, entonces ya entraría en el sistema dual, donde indica que, entonces, como les decía, si va del 20% al 70%, sería un sistema dual. Eso lo vamos a ver con el ejemplo en el TAPS. Y también podemos tener edificaciones de muros de ductilidad limitada, ¿no? ¿Eso han visto? Bueno, acá les presento los pórticos, que fueron muy populares en los años 70, ¿no? Que si nosotros lo diseñamos correctamente, sí funciona, hasta cierto nivel de pisos. Tenemos los muros de concreto armado, ¿no? Que resulta muy caro a veces, por lo tanto se prefiere un sistema dual, que es un poco más factible, ¿no? Y estos son los muros de ductilidad limitada. En Lima se han construido 20 pisos para muros de ductilidad limitada. Viviendas, ¿no? Edificios de viviendas. Todo lo que es parques, parques del Callao, ¿no? Todo lo que llama parque. Son 20 pisos de muros de utilidad limitada. La norma tan solo te lo limita a 7 pisos, creo, ¿no? 7 u 8 pisos, máximo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de sistema estructural. ¿Por qué se llama ductilidad limitada? Como les indiqué, porque su curva de capacidad puede tener una buena resistencia, pero tiene poca ductilidad. O bueno, no debería ser así, debería ser así, ¿no? Más o menos ahí. Tiene gran resistencia, pero tiene poca ductilidad. A eso se le conoce como ductilidad limitada. Gran resistencia, pero poco desplazamiento, poca deformación en el rango inelástico. ¿Y por qué? Porque sus muritos, sus muros, van a tener la siguiente configuración. Son mallas electrosoldadas, si se dan cuenta, o puedes ponerle incluso varillas de fierro corrugado, de un cuarto, lo que tú quieras, pero generalmente son mallas electrosoldadas, ¿no? Entonces, y es una sola malla. Puedes ponerle así si quieres hacer horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que no está confinado, no existe núcleo de confinamiento. No es como una columna o no es como un muro estructural que tiene la zona un muro estructural va a tener esta zona, que es el núcleo confinado, cuya capacidad y deformación del concreto es mucho mayor y su resistencia al concreto se ve incrementada, y va a tener un concreto no confinado. Entonces, quien le va a dar gran ductilidad a mi columna va a ser mi núcleo del concreto, ¿no? Esto, mi concreto confinado.
Pero un muro de utilidad limitada no tiene, pues, no tiene confinamiento, ni en los extremos. ¿Qué confinamiento puede tener en estos extremos? Muy poco. Por lo tanto, es un concreto no confinado. Y por eso su utilidad es muy pequeña. Bueno, acá son las categorías que podemos utilizar dependiendo de las zonas. ¿No? En zona 4, 3, si nuestra categoría es A1, sí o sí tiene que ser aislamiento en la base. Si la zona es 2 o 1, podemos utilizar cualquier tipo de estos sistemas estructurales. Es decir, que en la selva, bueno, en la selva, lo que es Pucallpa, ¿ustedes creen que sería necesario utilizar aislamiento en la base para un hospital? La norma no indica eso, ¿no? Ya depende de, a ver, claro, ¿no? O sea, en la selva el Z pues no es mucho, ¿no? Entonces, si tú colocas un hospital con aislamiento en la base en la selva, en lo que es Pucallpa, Madre de Dios, Loreto, estás perdiendo plata, ¿no? Sin embargo, en zonas 4 y 3, ahí sí, ¿no? En Tarapoto, por ejemplo, ahí hay una zona 3. Ahí sí podría ser aislamiento en la base. Categorías A2, o sea, colegios, pueden ser estructuras de acero, concreto armado, sistema dual, pórticos, no, pórtico no, muros de concreto armado o sistema dual. Yo bañaría confinada. Para las zonas 4, 3 y 2. Para la zona 1, cualquier sistema. Para edificaciones tipo B, bueno, para zona 4, 3 y 2 pueden ser cualquier sistema estructural prácticamente, a excepción de pórticos. A ver, ¿hay pórticos? Sí, sí hay pórticos también. Y para la categoría C, cualquier sistema puede ser. Bien. Entonces ahora tenemos sistemas estructurales y el coeficiente de reducción R sub 0. El coeficiente de reducción básico, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que es concreto armado. Pórticos, R sub 0 vendría a ser 8. Dual, 7. Muros estructurales, 6. Y muros de ductilidad limitada, 4. ¿No? Ese vendría a ser el factor de reducción de nuestra fuerza sísmica. La bañadería sería 3. Más o menos, ¿a qué se refiere esto? Nosotros tenemos, como les indicaba en la introducción del curso, una fuerza elástica, fuerza máxima. En este caso sería el ZUCS. Factor zona, factor uso, factor S y el factor C, factor de amplificación sísmica de la estructura. Eso vendría a ser nuestra fuerza elástica. A eso lo tenemos que reducir por un factor R. Y después de hacer nuestro análisis del elástico, lo volvemos a multiplicar por R para obtener sus deformaciones inelásticas. Es lo que hace la norma, reduce y luego amplifica. Pero estos R básicos, R sub 0, lo vamos a modificar dependiendo a la irregularidad de la estructura. ¿No? Tenemos, dependiendo de las irregularidades. Estas irregularidades lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? Por favor. Son todas las irregularidades, tanto en altura como en planta. Puede ser piso blando, irregularidad vertical, esquinas entrantes, ¿no? Lo que provoca torsión, discontinuidad del diafragma. ¿No? También va a haber, esto lo vamos a ver con el ejemplo en etapas.
cada irregularidad. Ahora vamos a ver las restricciones a la irregularidad, ¿no? Así como no puede haber irregularidades, por ejemplo, no se permiten irregularidades para este tipo de edificaciones, A1 y A2. En las zonas 4, 3 y 2 no se van a permitir esas irregularidades. O sea, para hospitales, ¿no? Y para zona 1 sí se permiten, pero no extremas. Para la categoría B, no se permiten irregularidades extremas en las zonas 4, 3 y 2. En la zona 1 sí se pueden permitir irregularidades hasta extremas. Para edificios C, en las zonas 4 y 3 no se van a permitir irregularidades extremas. Esto lo vamos a ver con el ejemplo. ¿A qué se refiere irregularidades extremas y simples irregularidades? Bueno, la irregularidad es una vez que vamos a obtener irregularidad en altura, irregularidad en planta, simplemente lo vamos a multiplicar por nuestro R sub 0. ¿No? También los sistemas de transferencia, bueno, esto no es recomendable, así que está de más usar esto. No es recomendable usar un sistema de transferencia. Tus elementos verticales tienen que ir desde arriba hasta la cimentación. Eso es lo más recomendable. Un sistema de transferencia es una losa rígida que transfiere las cargas de las columnas, de las placas, hacia la cimentación, ¿no? A través de otros elementos verticales. Una losa de transferencia es una losa rígida donde va a venirle un montón de columnas o muros puede ser, y esto lo transfiere a otros elementos verticales y acá recién está el suelo. Esto no es recomendable.